Olga Fuenmayor, buenos días y bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast. Buenos días. Comenzamos siempre de la misma forma. Tenéis vuestros 2-3 minutos, lo que tú necesites, para contarnos quién eres y qué es lo que haces dentro del sector de la moda. Bueno, me considero un profesional de la moda con muchos años de experiencia. De hecho, empecé en la moda en el siglo pasado, cuando se hacían 2 colecciones al año, trabajando empecé como todo el mundo, de ayudante de patronista en pronovias. Y así fui escalando hasta ser patronista de colecciones en empresas importantes como Loewe, Burberry, Sandro Cellini. Empresas en las que la creación de lo que era el modelo se hacía con un periodo de 6 meses en el que estudiabas al detalle la prenda, en empresas que tenían integrado todo el sistema productivo dentro de la propia empresa. Era como se hacía antes la moda, y me dio el privilegio de conocer el mundo de la moda desde ese aspecto de implicación completa en toda la cadena de valor. ¿Sí? Perdona, continúa. El sector cambió, evolucionó, se externalizaron las producciones y los desarrollos de colecciones, que tampoco se habla mucho del tema, pero se externalizó toda la parte técnica y productiva de la moda a países terceros, Asia, etc. Y con la externalización de toda esta parte de la cadena de valor se externalizaron los profesionales. De tal manera que me vi en la situación de tener que evolucionar con cómo estaba evolucionando el sector. Y pasé a hacer control de calidad, desarrollo de colecciones, control de calidad y control de producción, por último. Me tocó hacer control de producción en todas esas fábricas en Asia, en China, en Bangladesh, en Pakistán, etc. Estuve muchos años haciendo ese trabajo hasta llegar a dirigir un equipo de unas 12 personas, una cosa así. 12 personas, 4 en España y el resto en China, India, Pakistán, Bangladesh. Esas 12 personas hacíamos una producción el desarrollo de unos 600 modelos al año y 6 millones de prendas al año entre esas 12 personas. De tal manera que llegó un momento y dije, esto es absurdo, no tiene sentido, ¿qué estamos haciendo? Y decidí que no quería continuar formando parte de esa industria. Por propia coherencia conmigo misma, no había más motivo que la coherencia de personal, ¿no? Y sí que es verdad que dirigiendo a ese equipo me di cuenta que disfrutaba mucho compartiendo conocimiento. Yo ya llevaba muchos años de experiencia, había tenido, como he dicho, el privilegio de conocer la industria desde dentro, cuando se hacía la moda con toda la cadena de valor integrada en la empresa. Entonces había tenido la oportunidad de adquirir un conocimiento que en este momento está externalizado en países terceros, ¿no? En estos países que hemos comentado. Y entonces ese conocimiento forma parte de las necesidades de la industria actual aquí, desde el origen de donde la estamos creando. Y me di cuenta que disfrutaba compartiendo ese conocimiento y me decidí a hacer ese cambio profesional, un tercer cambio profesional en ese sentido, en compartir conocimiento. Yo ya tengo la vida resuelta a nivel personal y me puedo permitir hacer ese esfuerzo. Y desde montar una web en la que comparto conocimiento técnico sobre moda, lo comparto yo y lo comparten varios profesionales que colaboran gratuitamente, simplemente por el querer compartir ese conocimiento en los diferentes aspectos. Y después me dedico a dar formación, doy formación en diferentes escuelas y asesoro sobre todo a talleres y emprendedores que quieren lanzar nuevas marcas. Y eso es un poco en lo que estoy ahora mismo.
intentando, pues eso, aportar el valor de la prenda, cómo aportar valor a una prenda, cómo mejorar los talleres. Los talleres en este momento están muy solos, están muy desvalorizados, y cómo colaborar con ellos para que mejoren y integren esas nuevas maneras de hacer que necesitamos todos, tanto las marcas como los productores. Y un poco en eso estoy ahora. Muy bien. Olga, ¿con quién trabajas más? ¿Trabajas con personas que quieren entrar en este sector y quieren formarse, o trabajas también con marcas? Trabajo más con personas que quieren meterse en la moda. Hay una cosa que me llama mucho la atención: la cantidad de gente que viene con otros bagajes profesionales, vitales, y que llega un momento en que quieren meterse en el sector de la moda, y entonces necesitan ayuda, y trabajo bastante con ellos. Las grandes marcas ya tienen integrados los profesionales dentro de la propia estructura, entonces no soy el perfil para este tipo de marcas. Pero también porque me siento más a gusto con esa independencia profesional, en que de alguna manera preservo mis valores personales, ¿no? Entonces trabajo con gente que quiere hacer una colección, por las razones que sean, y con talleres también trabajo. Ahora mismo hay como después de entrevistar a varios invitados, directivos, sobre todo de grandes marcas, de marcas importantes que todos conocemos, del sector de la moda en España, la conclusión es unánime: no hay suficientes talleres y no hay suficientes profesionales en España. Sí. Lo cual hace, voy a hacer yo la afirmación y tú la rebates, por favor, lo cual hace imposible en estos momentos relocalizar la industria de la moda en España. Es cierto, y además para mí creo que estamos en este momento perdiendo una gran oportunidad. Pero también yo, siempre que hablo con estas empresas y que hablo con gente del sector en este sentido que hacen esta demanda, les digo lo mismo: hasta que la marca no integre el proceso productivo en su propia actividad, difícilmente vamos a conseguir la producción aquí en cercanía. ¿Por qué? Porque el taller que ha sobrevivido es un taller muy desvalorizado. Es un taller que ha llegado a situaciones de se ha apretado tanto con el precio, que los márgenes han llegado a ser tan justos que no tienen capacidad de atraer gente con capacidad de innovación dentro del proceso productivo. Entonces, al final lo que encontramos son talleres reducidos a la mínima expresión, en el sentido de justo maquinistas, que ya sabemos lo que es el trabajo del maquinista, lo poco valorado que está, y dirigidos por encargadas de taller que no son más que maquinistas que han ido avanzando, o como mucho patronistas, ¿no? Entonces, a nivel capital humano está muy desvalorizado. Pues que además tampoco lo hay en el país, en el sentido de que hemos dejado de tener formación a nivel superior en confección. En textil sí, el textil sí que tiene un empuje. De hecho, el textil está opacando la confección. ¿Por qué? Porque el textil sí que tiene ese capital de formación superior, que está alcanzando y arrastrando las capacidades de inversión y de ayudas en el sector. Y se queda el sector de la confección más opacado, con esa mínima estructura de poco valor profesional, por un simple hecho de que se ha ido empobreciendo. Y sí, es cierto, estamos así, estamos perdiendo esa oportunidad, y hasta que la marca, que es la que realmente recoge los dividendos de la actividad de la moda, de la actividad económica que es la moda, no invierta en
implicarse en la producción. Hay loables excepciones, hay empresas que sí que lo están haciendo, hay marcas que sí lo están haciendo, pero necesitamos una mayor implicación del sector para que la producción realmente pueda ser viable en España. Porque además yo soy de las convencidas de que si hacemos el esfuerzo, la confección es puede ser competitiva a la producción de kilómetro cero. Has dejado muy claro que tienes tu vida resuelta profesionalmente, con lo cual me gustaría que te mojaras, porque al hilo de todo esto que acabas de decir, los directivos también achacan este problema al gobierno, a las instituciones, al Estado. Es decir, y sobre todo comparan lo que se ha hecho en Francia y en Italia, que para Francia e Italia el sector de la moda es un sector estratégico, es decir, es una piedra angular dentro de la economía del país. Aquí ha habido un abandono absoluto dentro, digamos, en los últimos 30 años. De hecho, fíjate, Clemente Cebrián fue uno de los primeros entrevistados y nos contó una anécdota, y es que un ministro había visitado las instalaciones y le había dicho, bueno, ¿y qué es lo que necesitáis? Y Clemente le había dicho contundentemente, recuperar lo que habéis destruido en los últimos 30 años. Sí. Absolutamente. Empezando por la formación, por los programas formativos. Ya te he dicho, yo doy clase y el contenido curricular de la formación reglada no tiene nada que ver con el día a día de lo que es la industria. Nada que ver. De hecho, ayer hablaba con una escuela que me pedía qué podían hacer para aportar mayor valor, acercar más la formación de diseño de moda, acercarlo más a las necesidades de la empresa, porque se estaban encontrando en una o sea, que estaban totalmente separadas y no coincidían, ¿no? Y una de las cosas que comentábamos es que el contenido curricular de la formación reglada no tiene nada que ver con lo que es el día a día. De hecho, hay muchas profesiones dentro del sector de la moda que no tienen una correspondencia con una formación. Entonces hablábamos el trabajo del profesional de control de calidad, que es el que yo he trabajado, no tiene ninguna formación específica. En cambio, hay un montón de profesionales haciendo control de calidad en la industria de la moda. Casi de forma autodidacta y por lo que hayan podido, digamos, incorporar de puestos anteriores, supongo, y de experiencias anteriores. Exacto, suele ser gente que viene del patronaje o incluso del diseño de moda, que no tiene nada que ver lo que es los aspectos técnicos de todo el desarrollo de un modelo y su posterior producción con el diseño. Pero la industria ha tenido que ir haciendo esa improvisación de incorporar profesionales de esta manera. Lo que hacemos es desvalorizar lo que es la industria. ¿Por qué? Porque se requiere una formación ajustada al puesto de trabajo que estás desarrollando para poder hacerla de forma competitiva. Lo mismo a nivel de merchandisers o buyers. Los buyers son gente que viene de la ingeniería, de económicas, etcétera, y que hacen un reciclado en moda, pero no son formaciones específicas en moda. Entonces, claro, trabajamos con un sector, al final, con un conocimiento y un valor de conocimiento de lo que es esta industria muy irregular, muy poco fundamentado en una formación. Lo que para ti son las bases de la industria de la moda, ¿no? Que para ti tienes como muy claros cuáles son o deberían ser los pilares de la industria de la moda, que no son precisamente lo que está rigiendo ahora. Fíjate, acabas de hacer una instantánea de muchas de las nuevas empresas que ahora las llamamos todos startups del sector de la moda, que la mayor parte, incluso los que yo he entrevistado, prácticamente todos vienen del mundo de la ingeniería, reconvertidos por su pasión al mundo de la moda.
pero su base es absolutamente de ingeniería o de tecnología, etcétera. Sí, sí. Vienen pensando ya cómo vender mucho, cómo vender online y luego ya es, bueno, vamos a aprender algo de moda para que esto pueda funcionar. Sí, sí, esos son los profesionales que me piden ayuda, ¿no? Y además, o sea, uno de los últimos que vino era alguien que venía del mundo de económicas, además con un proyecto muy bueno, que me encantó, que le dije, hostia, adelante porque es muy bueno, con una parte de I+D que estaba muy bien y quería hacer la colección en un mes. La quería tener puesta, lanzada y vendiéndola en un mes. ¿Y Claro, eso es posible o es una utopía? es una Olga? utopía, es una utopía, es una utopía porque empiezas por no tener, o sea, no tenía ni el tejido. Entonces dices, pero tú sabes la de cantidad de procesos que necesitas pasar y validar para llegar a tener esa prenda en tu web a punto para la venta. Claro, cada profesional, A golpe de clic. cada profesional, pero además profesionales muy diferentes, necesitan un tiempo de desarrollo, de entender lo que quieres hacer, de hacerlo efectivo y de validarlo tú. Entonces, eso un mes, no, imposible, porque además esos profesionales también están trabajando para otras marcas, ¿no? Entonces es como una falta de no entender todo lo que hay detrás de una prenda, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo lo primero que les hago es hacerles el gráfico de la cadena de valor. Y entonces, a partir de ahí, hablemos, ¿no? Y una vez tienes entendida o más o menos integrada la cadena de valor, los tiempos que necesitas para poder desarrollar todo eso. Y sobre eso, ¿cómo vas a aportar? ¿Cómo quieres? ¿Qué es lo que quieres transmitir a través de tu prenda? Porque ese qué quieres transmitir a través de tu prenda se tiene que reflejar en cómo haces tu prenda. Y ahora mismo, Olga, que hay una nueva industria creciente que son esas marcas que ya se identifican como la nueva industria sostenible. O sea, las marcas de moda sostenible. Tú aquí estás viendo diferencias en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a ese pensamiento, porque algunas ya incluso dentro de lo que es su estrategia como marca o como nuevas marcas, está el formar a sus profesionales para crear sus propios talleres, para tener digamos, todo ese proceso del que tú hablas, todo ese ciclo controlado. ¿Aquí estás viendo ya cambios o mejoras? Veo bastante confusión de entrada, sobre todo por lo que entendemos como sostenibilidad, ¿no? Hay marcas que para mí son muy loables en el sentido de que están haciendo un trabajo muy bueno por entender la sostenibilidad en un sentido amplio de la palabra. Una de las cosas en las que de las lecciones que me he llevado de hacer control de producción en Asia es que la moda fast fashion se está pagando con la pobreza de los países en los que se está haciendo la producción. Y hasta que no entendamos que el consumo en moda, la sostenibilidad ha de llegar más allá del puro materias primas, a la sostenibilidad ha de ser sostenible en diferentes aspectos, yo creo que no acabaremos de hacer ese cambio. Entonces, hay empresas que sí lo están entendiendo y que están haciendo acciones para que esa sostenibilidad llegue más allá del consumo de materias primas, ¿no? Pero son unas cuantas, no es de una forma generalizada. De hecho, en muchas startups aún no están entendiendo que la sostenibilidad tiene que ser algo que alcance más allá de la sostenibilidad en materias primas. La sostenibilidad ha de ser sostenible económica y socialmente también, porque es que si no, no tiene sentido. Y ahí hay de todo, pero se está haciendo, hay empresas que las está haciendo muy bien.
Te voy a hacer una pregunta que es muy comprometida, pero que tú puedes responder de forma muy libre por tu nivel de independencia dentro del sector. Se ha introducido un nuevo concepto en el tema de la sostenibilidad, que es un concepto de sostenibilidad holística, ¿no? Es decir, que trasciende lo que tiene que ver con, como tú has dicho, ¿no? Las prendas, el CO2, la huella de carbono, pero trasciende sobre todo la ubicación geográfica, es decir, el país donde se fabrica. Ahora ya hay marcas que dicen, oiga, fabricar en Bangladesh de forma correcta, fabricar en India de forma correcta, como tú dices, de forma, esas marcas que lo hacen de forma loable, también es sostenibilidad, porque ya hay directivos que dicen es muy cruel lo que está pasando en India o en Bangladesh o en Pakistán, que es que una marca llega, suben los costes no sé cuánto, desmantela la industria y deja a las familias en la más absoluta pobreza y miseria. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que la sostenibilidad tiene que trascender y llegar a ese concepto más holístico independientemente de dónde se fabrica? Sí, sí, absolutamente, porque además yo creo que para que lleguemos a la sostenibilidad en esta sociedad, ya no solo en moda, creo que tenemos que ser sociedades sostenibles, pero sostenibles en estos tres aspectos. Entonces, tenemos que empezar a dejar de consumir por puro hecho de consumir, porque al final también estamos consumiéndonos a nosotros mismos, que creo que eso es otra parte de lo que no entendemos. Entonces, la sostenibilidad, por supuesto, tiene que ser holística en ese sentido. Y para mí me gusta más hablar de sostenibilidad en los tres ejes. Porque hasta que no hablemos de sostenibilidad en los tres ejes, realmente no estamos abordando el tema de forma sincera y real, ¿no? Conozco proyectos en este sentido que están fabricando en India, pero que están haciendo el labor más allá de el puro producción, sino buscando regeneración dentro del propio entorno local y hacer acciones de ir más allá de la pura producción. Me parece muy bien. Hasta que no hablemos de tú a tú con nuestros productores, no estaremos haciendo. Y hablar de tú a tú es integrarlos como socios y como forma parte de nuestra empresa, manteniendo una relación de continuidad. O sea, tú no es tu socio, no te deshaces de tu socio de una colección para otra. Pero si te deshaces de tu proveedor de una colección para otra por una cuestión de precio. Y te deshaces de tu proveedor, sea en Asia o sea aquí en España. O sea, la actitud es la misma. Entonces, no tiene sentido que hables de sostenibilidad si no eres sostenible con tus propios socios. Y no entiendes que la relación con tu proveedor ha de ser de continuidad. Hablamos de que no hay talleres en España para hacer producciones. No puede haber un taller si tú no le das una continuidad económica, de viabilidad económica. Entonces, ha de ser sostenible en ese sentido también. Es decir, el taller ha de poder confiar en que tenga una continuidad de trabajo que le permita responder ante sus propios compromisos. Pero fíjate, Olga, que hace unas semanas entrevistaba a un directivo de una compañía muy joven, pero que tienen muchas posibilidades de crecimiento. Y es como es como ya un modelo. Ahora han llegado a un punto en el que necesitan fabricar más y él confesaba, ya no puedo fabricar en España. Primero, porque no me dan las cantidades que yo necesito y segundo, porque mis costes de fabricación en España superan el precio de venta de mi competencia. Sí. Claro, cuando a ti te llegan esas personas o esas marcas que necesitan ese asesoramiento, ¿cómo se trata este tema? ¿Cómo llegas a esa conversación o cuando llegas a ese punto en el que hay que decidir cuál es el precio que hay que fijar para poder
fabricar de forma, vamos a llamarle, sostenible o socialmente sostenible? Con inversión. Con inversión. Uno de los problemas de la productividad de los precios es que el taller ya no es productivo. ¿Por qué? Porque ha desinvertido en tecnología. Entonces, si tú tienes una gran... ¿qué mejor? O sea, cuanta mayor producción, número de unidades produzcas, más rentable eres. Pero para hacer una mayor rentabilidad de esa producción necesitas inversión en tecnología, en maquinaria, para que sea rentable. La manera de evitar eso es buscar mano de obra más barata. Son los dos polos. Entonces, claro, yo entiendo el directivo que dice eso, pero también entiendo la otra parte, y es que o una de dos, o bajas precios con una producción de mano de obra más barata, o bajas precios con una inversión en tecnología que te permita ser más productivo. Una inversión en tecnología que es la misma desde desde los años 90. A nivel confección, como nos hemos externalizado y hemos invertido en mano de obra barata, y con todo el respeto por la mano de obra barata, en países con menores costes de mano de obra, pues hemos desinvertido en desarrollo de tecnología. Bueno, hay que decir también que esta necesidad de inversión y de innovación en España solo se puede resolver efectivamente con ayuda institucional, pero sobre todo con una sinergia y una colaboración absolutamente transversal entre las grandes marcas de moda. Sí. Que confiesan ser absolutamente recelosas, no compartir y no colaborar prácticamente. Absolutamente. Me decías que la queja de las empresas respecto a la administración. Ese es para mí otro de los puntos en que la administración tendría que estar haciendo un trabajo más activo en hacer ese papel de investigación y desarrollo en productividad en confección. No en textil, en confección. O sea, yo cada vez que oigo proyectos de digitalización, de inversión en digitalización, en la producción de confección, la digitalización está en un aspecto, pero puede llegar al 30% de las necesidades de mejora productiva de la confección. El otro 70% está en investigación y desarrollo de modelos productivos, porque no olvidemos que el gran éxito, uno de los grandes éxitos del fast fashion fue un cambio de modelo productivo. De hacer la producción a mega gran escala con mano de obra barata en países terceros que tenían un coste de mano de obra más bajo. Ese fue uno de los hitos competitivos del fast fashion, ¿no? Entonces, ahora necesitamos buscar otro modelo productivo, un modelo productivo que integre la tecnología para abordar el tema de la producción bajo demanda. La producción bajo demanda requiere un cambio del sistema productivo en línea. Ya no puedes hacer la producción bajo demanda, no la puedes hacer con una producción en línea. Y para llegar a ese cambio estratégico necesitamos ayuda en el sentido de que la empresa a día de hoy no se puede dedicar a hacer investigación y desarrollo para llegar a crear ese nuevo sistema productivo. La necesitas a través de la inversión de las universidades y de la administración. Y eso para mí, y después ayudas económicas para reinvertir en tecnología, que ya digo, que es de los años 90 se ha desinvertido en tecnología. Claro, es difícil competir con una industria, por ejemplo, ahora tenemos una marca como Shein, que en realidad la base de su negocio no tiene nada que ver con la moda, ni con la industria de la moda, ni el diseño, ni nada por el estilo. O sea, su negocio son los algoritmos. Es decir, una industria que lo que hace es
coger toda la información que hay en el mundo a nivel de moda, de colecciones, tal, replicarla en el momento, ponerla a disposición del consumidor, pero que ya tiene una cuota de mercado absolutamente preocupante a nivel mundial y sobre todo fíjate, en Estados Unidos. ¿Se puede realmente competir con esto desde las reglas, vamos a decir así, establecidas en el mercado? ¿O crees que ese fast fashion absolutamente voraz solo se va a poder resolver desde la legislación? Yo creo que no nos dejemos, o sea, yo creo que la moda es una expresión de un entorno social. No o sea, forma parte de nuestra sociedad, es una forma de expresión. Yo creo que la moda fast fashion en este momento nos ha opacado toda expresión social a través de la moda. Y cada vez hay más gente que no se siente representada por esa expresión social que representa el fast fashion. Entonces, para mí, en este momento, las oportunidades las tenemos en ese entorno, ese porcentaje de población que ya no se sienta representada y que cada vez yo creo que es más. Los números nos opacan el algoritmo. El algoritmo ahí está y es una realidad. Y utilicémoslo o sea, aprovechemos las ventajas que tenemos sobre el algoritmo. La moda que hace Shein, al final, no deja de ser la expresión del mismo modelo productivo del fast fashion. Es decir, hay una producción detrás del algoritmo de Shein. Y una cosa que ha hecho Shein es adaptar ese sistema productivo a los tiempos que necesita para responder a los algoritmos. Entonces, yo creo que tenemos que entender eso. Y estamos en un momento en que estamos viendo solo parte del fenómeno, ¿no? Pero no solo, estamos opacando otra parte del fenómeno. Y es que al final, detrás de Shein, hay una señora cosiendo una camiseta. Perfecto. Estoy entendiendo entonces que podríamos, lo que se llama, agregar parte del modelo de Shein para crear esa industria más deseable de futuro. Claro. Con ese triple eje del que tú hablas. Claro. Por ejemplo, hay un tema en moda sostenible que no se está desarrollando y que se está como dejando de lado y que para mí forma parte de ese cambio de expresión social. ¿De acuerdo? Que es la moda, como digo, la moda es una expresión de un entorno social, ¿no? Entonces, una cosa que tiene el fast fashion es que de alguna manera hace una interpretación de los movimientos sociales, pero no da voz al consumidor. Entonces, aprovechemos la voz del consumidor. Y para aprovechar la voz del consumidor tenemos un modelo del que se ha empezado a hablar, pero de que no se está desarrollando, que es la moda bajo demanda, la participación del cliente dentro del proceso de creación de moda. Entonces, para hacer ese modelo necesitamos una fábrica total. Necesitamos una fábrica que sea capaz de integrar todo ese modelo productivo en la fabricación prenda a prenda. Para eso necesitamos la digitalización, porque la vía de comunicación entre cliente y marca hoy en día es las redes, la digital. Entonces, claro que lo podemos aprovechar, pero aprovechémoslo adaptándolo al hueco que nos queda. Y de ahí podemos desarrollarnos. Hay marcas que lo están haciendo, hay marcas que ya están haciendo la producción bajo demanda, pero explotémosla. Hay el modelo de fábrica total de Shimaseki que a mí me encanta, que es que el cliente entra a sus medidas, entra a sus preferencias de color y de modelo
y Shimasheiki ha desarrollado todo el proceso desde que el cliente entra sus datos a través de la web para que se fabrique automáticamente esa prenda. Y Olga, ¿tú crees que va a evolucionar? Esto de lo que lleva hablando Bill Gates como un par de años, ¿no? Habla de ese Green Premium, que es ese nuevo consumidor, un consumidor consciente, que dicen las grandes consultoras que ya empieza a acercarse al 30% del consumidor global, que ya compra realmente con estos valores que tú estás diciendo, con estos parámetros, y que está dispuesto a pagar más para, digamos, hacer una compra socialmente sostenible. ¿Tú crees que esto va a evolucionar o crees que lo va a lastrar un poco la situación coyuntural, económica? Y esto que dicen algunos que defienden el fast fashion, porque es como el fast fashion ha democratizado la moda y permite que llegue la moda a personas que no tienen, digamos, el poder adquisitivo para llegar a otras marcas o grandes marcas. Has pedido que sea crítica. Por favor, y sobre todo es que no dependes de nadie. Aquí siempre hay respuestas políticamente correctas, buenismo, ganas, o sea, intención de no perjudicar a nadie, pero tú eres una protagonista de excepción. Personalmente creo que el fast fashion no ha democratizado la moda, todo lo contrario, nos ha impuesto un modelo de moda cada vez más. De hecho, actualmente, si no quieres acceder al fast fashion, tienes que ir a buscarlo. Y la oferta es la que hay, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo contrario, que el fast fashion ha quitado ha quitado esa capacidad de escoger al cliente medio. No hay oportunidades para el cliente medio. De hecho, ya estamos hablando de que la moda sostenible has de estar dispuesto a pagarla. ¿Por qué? Pues porque si no, no alcanzas a ella. No solo eso, si tú quieres hacer moda alternativa, otra oferta de moda, tienes la dificultad de que no tienes un tejido productivo para hacerla, lo que estamos hablando. Entonces, para poder dar cabida a otras ofertas de moda, lo tienen como más complicado. Entonces, para mí, yo soy de la opinión de que el fast fashion no ha democratizado la moda, sino que todo lo contrario. Entonces, oportunidades. Yo creo que la gente dependerá de si conseguimos esa sociedad más sostenible, esa sociedad que aporte, que busque valores, esa sociedad que reconozca los valores de la ética, los valores de otra manera de hacer las cosas. Dependerá de eso, como expresión insisto, de que la moda no deja de ser una expresión de una sociedad. Entonces, en función de que seamos capaces de cambiar esa sociedad, la moda sostenible tendrá un futuro, o ese otro tipo de moda tendrá más futuro o menos. Entonces, creo que los que empezamos a estar convencidos de que es necesario ese cambio de las maneras de hacer las cosas, pongamos nuestro conocimiento y nuestro trabajo en hacer posible ese cambio. Mi propósito en este momento es que mi esfuerzo esté en hacer posible ese cambio. Y creo que con eso ya empezaremos a mover las cosas. De hecho, yo creo que se están moviendo las cosas. Y no... El fast fashion es muy grande y nos opaca, pero no quiere decir que no pasen las cosas por debajo a su sombra. Y yo creo que se están moviendo. A medida de que seamos capaces de reconocer los valores, yo creo que estaremos dispuestos a pagarlos. Y una de las cosas que yo insisto en las marcas es que si quieres hacer una marca sostenible, tienes que diferenciarla
el cómo lo haces del fast fashion, porque hay maneras de diferenciarla, aportando reconocimiento a la persona que la viste. Para ir terminando, voy a hacer como una especie de giro, pero que tiene mucho que ver. Y es una cuestión que me suscita mucho interés después de haber tenido alguna conversación con personas relacionadas con el mundo más del autor, de la artesanía, de la confección, etcétera. Y que también les hemos querido tener representados. ¿Crees que en el mundo, por ejemplo, de esos grandes profesionales de la confección, falta también reconocimiento o de alguna forma compartir la visibilidad que en muchos casos tiene solamente la marca o el diseñador? ¿Se le da poco valor a las personas que están realmente? Absolutamente, absolutamente, seguro, seguro. Y además cada vez se ha ido dando menos valor a toda la cadena de valor, a todos los integrantes de la cadena de valor. De hecho, se ha sustituido toda la cadena de valor por la figura del diseñador. Yo me gustaría reivindicar que de la cadena de valor el diseño podrá ser el 30% del trabajo que se hace en la cadena de valor. El resto, ese 70%, lo hacen otros profesionales que han quedado opacados por esa figura. Una figura que yo creo que ha venido dado por el fast fashion también. O sea, al fast fashion ya le ha interesado ese fenómeno, ¿no? Ya le ha interesado que así sea. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la marca solo es diseño actualmente. El resto son sus proveedores. Entonces, cuanto menos valor tengan sus proveedores, menos valor le va a dar el público, menos nuestro cliente menos los va a reconocer, ¿no? Entonces, creo que ha sido algo que ha formado parte de ese juego en el que estamos, ¿no? Y que estamos por cambiarlo. O sea, es una de esas asignaturas que me parece que faltan y de la que ahora somos víctimas. Cuando hablábamos de que no recibimos el reconocimiento de las administraciones, tampoco reivindicamos ese reconocimiento frente a las administraciones, porque entendemos actualmente la marca de moda como diseño. ¿Y cuál es tu valoración sobre esta última tendencia también de las colecciones cápsula de diseñadores de más moda de autor dentro de la gran industria? ¿Esto es positivo? ¿Cómo lo valoras? Yo lo valoro que para mí le está quitando valor a la prenda, le está quitando valor a lo que vestimos, le quita valor al cliente también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tras el desarrollo de un modelo, hay toda una serie de conocimiento y valor que aporta prestigio al cliente, que le da valor al cliente. Es decir, cuando yo hago un modelo, si solo me fijo en la figura de quien me lo presenta, no estoy dándole valor a cómo sienta, a con qué está hecho, a cómo está confeccionado, a qué durabilidad tendrá esa prenda. Entonces, de alguna manera, reconozco lo que está pasando y pasa, y es una realidad en la que vemos y en la que vivimos, pero nos está trayendo toda esa pérdida de valor que al final es una pérdida de valor para el cliente. Al final, nuestras prendas, nuestros modelos, los viste la gente. Hoy en día, una de las cosas que a mí más me llama la atención es lo mal que viste la gente. Pero no viste mal porque hacemos mal la ropa. Entonces, la persona que viste, que le sienta mal la prenda que viste, su imagen está desvalorizada. Que es algo que hemos perdido ese sentido de cómo vestimos, ¿no?
El otro día me hacía gracia, había una patronista que explicaba los modelos que llevaban las reinas en la coronación de Carlos III, ¿no? Y veías personajes de estos públicos que francamente es que no daban prestigio tal como iba. No utilices eufemismos, utiliza la palabra que todos entendemos. O sea, les quedaba, o sea, decías, perdón, porque, o sea, independientemente del diseño, del color, nada que ver, eso es una elección personal que es muy respetable, pero un poco de dignidad en que la prenda que lleves esté bien hecha, te ponga la silueta de tu silueta física, te la realce, no todo lo contrario, que te cree un aspecto como que le pasa a esa señora, ¿no? Hablo de señora porque nos fijamos más en las señoras. ¿Qué le pasa a esa señora? ¿Qué le pasa en el pecho? ¿Qué le pasa en la cintura? Que no tiene cintura, tal. Y al final es ropa que no... Y es ropa que seguro que les ha costado, han pagado por ella y han estado hechas, pero no ha estado bien hecha, ¿no? Entonces hemos perdido ese valor que al final lo que está haciendo es dignificar a la persona que lo viste, independientemente de marcas, diseños y tendencias. Entonces creo que tenemos que empezar a entender que cuando lanzamos una marca estamos haciendo eso. Además, la penúltima y la última, casi en tu caso van unidos, porque la penúltima y la última son comunes para todos los invitados. La penúltima es, ¿cuál es tu deseo para crear el sector, digamos, más loable que tú utilizas y más deseable, ¿no? para todos? Aunque ya tú has hablado y lo has dejado muy claro, ¿no? Ese triple eje de la sostenibilidad, que lo puedes matizar. Y la última es, te tengo que preguntar, porque esta sí que es común y es obligada, se la hacemos a todos, aunque algunos se lo tienen que pensar, que es, ¿quién no puede faltar en este podcast? ¿A qué marca deberíamos darle visibilidad? ¿A qué marca loable de las que tú has ido haciendo referencia sin nombrarlas durante nuestra conversación? ¿A quién tendríamos que invitar? ¿Quién debería estar aquí para explicar que hay una moda posible, diferente, sostenible, social? Vale. Mi deseo es que el mundo de la moda entienda y reconozca a toda la cadena de valor y entienda a todos los profesionales y los reconozca como tales. Yo siempre me reivindico pro talleres y pro reivindicación de la visibilidad de los talleres, porque creo que necesitan ese reconocimiento. Creo que una persona que es capaz de confeccionar una prenda en el tiempo que se lo estamos pidiendo para que sea rentable necesita ese reconocimiento, porque detrás de ese trabajo hay mucha experiencia. Y creo que llega el momento de reconocer la experiencia y todo el esfuerzo que hay dentro de todos los profesionales dentro de la cadena de valor. Para mí, un poco ese. Y cuando lleguemos a ese reconocimiento, llegaremos a ese eje de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Que además, al final, lo que llegaremos es a una sociedad más justa, que es mi deseo, ¿no? Reconocimiento de marcas. Me encanta el trabajo de Miriam Ponsa, me encanta el trabajo de Killing Weekend, me encanta el trabajo ahora se me ha olvidado el nombre. Estas pequeñas marcas que están haciendo mucho y que están trabajando desde esta perspectiva del cliente. ¿Piensa en alguna marca en la que puedas hacer de cómplice también para que puedan estar aquí y para que puedan explicar su forma de ver la moda, ¿no? Su forma diferente de ver la moda? Mira, te voy a recomendar un taller. Fantástico. Te voy a recomendar el taller de alguien que está haciendo un gran esfuerzo, que está trabajando
ese valor de prenda y lo está haciendo desde una moda que es muy particular, que es el de la novia. Te voy a recomendar el taller de Mamen Calderón, una luchadora que está trabajando en Madrid, está trabajando en cercanía y está dando trabajo a esas modelistas con esa gran experiencia profesional detrás de ellas, que están a pie de máquina de coser. Pues te aseguro que vamos a tomar, todo el equipo va a tomar buena nota y vamos a intentar contactar con todos, les vamos a invitar y ojalá que puedan estar aquí para compartir esa visión de un sector de la moda que estamos intentando construir entre todos y del que hoy también formas parte por compartir toda tu visión y toda tu experiencia. Quiero agradecerte enormemente, he disfrutado infinitamente de esta charla, de esta conversación. Te lo agradezco en nombre del equipo y en nombre de la audiencia y espero que podamos seguir hablando más adelante. Muy bien, encantada. Muchas gracias. Yo también me he sentido muy cómoda y creo que está bien que podamos hablar más allá del fast fashion, de lo que es este mundo. Gracias y un placer. Un placer también para mí. Muy bien. Hasta luego.